Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días para usted, Galet. Estábamos aquí comentándole a nuestros usuarios y usuarias de la radio del sur el tema de los conflictos en Medio Oriente, ¿no? En la NOAL, el tema, lo que decía el día de ayer el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Ghaffari, sobre los países miembros del movimiento de países no alineados y sobre la situación actual árabe. ¿Cuál puede ser la trascendencia, ¿no?, para solucionar los conflictos en Medio Oriente de esta cumbre? Bueno, en principio tendríamos que decir y preguntarnos si el movimiento de países no alineados tiene la importancia que tuvo en otros tiempos. O sea, creo que eso es responsabilidad de los propios miembros de no seguir avanzando en su organización como para tener un mayor peso en el escenario político del mundo. De lo que se puede hablar en la cumbre, obviamente es muy importante el tema que ha propuesto el canciller sirio. ¿Y cómo pueden ayudar los miembros de la cumbre? Bueno, presionando en las Naciones Unidas, que es el ámbito, vamos a decir, entre comillas, por excelencia, donde se puede ejercer esta política de ser escuchados y de alguna manera tener una voz ahí para detener no solo el conflicto de Siria, sino todos los conflictos. Ahora estamos hablando del Medio Oriente y lo más urgente, claro, por supuesto, es Siria, y no solo Siria, el terrorismo que está infectado en la región. Galet, ¿cómo se puede profundizar una visión socialista desde acá, desde Sudamérica hacia Medio Oriente, una visión más hacia los pueblos del mundo, sobre todo los más afectados por la guerra? En realidad el tema ideológico hoy creo que está en un segundo plano. ¿Por qué lo digo? No porque se haya perdido la ideología como forma de vida para las personas, sea cual sea ella, sino por el pragmatismo que está imperando en el mundo. Entonces, yo creo que tendríamos que hablar más de humanidad, más de solidaridad, más de justicia, de paz, términos que significan mucho, que tienen muchísima profundidad y que afecta directamente al ser humano, sea cual sea la idea que éste tenga, y traspasamos los límites de una ideología, sea esta el socialismo, el comunismo, el neoliberalismo, el liberalismo o lo que sea. Todos los seres humanos en alguna u otra medida sufrimos la injusticia y tenemos conflictos, entonces podemos comprender mejor desde la propia humanidad al otro que está sufriendo, al otro que está siendo sojuzgado. ¿Qué ideas se pueden rescatar en esta cumbre del líder Gamal Abdel Nasser, por ejemplo? Lo que se puede rescatar, obviamente, del líder árabe, del extinto líder árabe Gamal Abdel Nasser, es su profundo nacionalismo, su profunda visión de un tercermundismo, es decir, de estar alejado, tener una equidistancia entre los imperialismos, tanto el que ejercía la Unión Soviética como el de los Estados Unidos, y me parece una posición muy interesante porque en el medio hay una masa de países muchísimo más mayoritaria que los que tienen tendencia a ser imperialistas. Hoy hay que detener la ofensiva imperialista, pero la ofensiva imperialista no se da en el modo tradicional esta vez, se da en otros términos, que son los términos económicos. Y ahí es interesante lo que surge con el BRICS y lo que se podría armar junto con otros países de otras regiones o sumarlos al BRICS. Por ejemplo, algunos países del Medio Oriente, otros países de América Latina. Lamentablemente, en nuestro continente, en nuestra patria grande, el neoliberalismo ha entrado con todo, a sangre y fuego. Ahí lo hemos visto en Brasil, con el golpe de Estado a Dilma Rousseff, y lo estamos experimentando aquí en la Argentina, que más allá de haber ganado las elecciones con el voto popular, este gobierno es
netamente neoliberal y cuasi fascista. Se puede decir, por ejemplo, Galeb, recordamos a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur que estamos conversando con Galeb Moussa sobre el análisis de los conflictos en Medio Oriente, ¿no? Y este tema tratado tan importante en esta cumbre no aliados que se desarrolla en Margarita. Se puede decir que la Liga Árabe es un equivalente a la OEA, por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Cómo puede influir este movimiento allí, por ejemplo? La Liga Árabe se ha caracterizado por su inutilidad, por su ineficacia y por su funcionalidad a los deseos del imperio, sea cual sea particularmente Estados Unidos y la OTAN. Por lo tanto, no es una entidad que uno pueda respetar, más que ha expulsado a Siria, un miembro fundador de la Liga Árabe, de su seno, simplemente por la influencia de Qatar y de Arabia Saudí, dos monarquías retrógradas, totalmente financistas del terrorismo. No merece mayor respeto. No creo que tenga equivalencia a la Liga Árabe por su... ¿Cómo puedo? La verdad no encuentro ahora la palabra, pero por su perfidia sobre todo. Arabia Saudita y Qatar, por ejemplo, están allí. ¿Cuál es la posición de ellos? Queremos saber además también cuál es la posición de los medios allá sobre esta cumbre en Venezuela. ¿Cómo se ha visto desde Medio Oriente? En realidad, si te digo cómo se ha visto desde Medio Oriente, te estaría mintiendo. Creo que lo que se puede medir es por la asistencia de los países de Medio Oriente a la cumbre. Con respecto a Arabia Saudita y Qatar, ellos son simplemente súbditos de los deseos de Estados Unidos. Por lo tanto, su opinión con respecto a los países no alineados, ellos, por lo mismo de lo que estoy diciendo, ya están directamente alineados, así que no van a compartir nada de lo que los países reunidos hoy en Isla Margarita están proponiendo. Bien, ahora le pregunto, antes de finalizar, 11:30 minutos de la mañana en Venezuela, Galeb, ¿cómo puede influir este movimiento, por ejemplo, para solventar la situación en Yemen y en Siria? ¿De qué manera? El movimiento de países no alineados se tendría que constituir, no voy a decir en una oposición a las Naciones Unidas, porque precisamente uno de los postulados del movimiento no alineado es respetar las resoluciones de las Naciones Unidas y los mandatos de las Naciones Unidas. Pero creo que tendría que ser un bloque mucho más fuerte que pudiese influir dentro de esta organización internacional, plantear las reformas que están hablando en el Consejo de Seguridad, terminar con la hegemonía de las potencias más poderosas que hacen y deshacen a su arbitrio y sobornan y coaccionan a otros países para poder salirse con la suya. Muchas veces las Naciones Unidas ha sido un instrumento para invadir países de manera legal, entre comillas. Así lo han hecho en Libia, y miren el desastre que es Libia. Creo que el movimiento de no alineados tendría que organizarse de mejor manera, tomar mayor fuerza y hacerse sentir. No son pocos los miembros, son 120 miembros. Es el 55% de la cantidad de países que hay en el mundo, es la mayoría. Bien, Galeb, muchísimas gracias con el contacto con la Radio del Sur y darnos tu análisis profundo sobre esta situación y la cumbre realizada aquí en Venezuela. No, por favor, le deseo el mayor de los éxitos, tanto a la República Bolivariana, tanto en la cumbre de los no alineados, y bueno, deseennos suerte y lucha y resistencia aquí al sur del continente para poder retomar esa senda que hoy están tirando por la borda este gobierno en la Argentina y el gobierno brasilero, abandonando la patria grande. Es así, un gran abrazo solidario desde acá, desde Venezuela. 11:32 minutos de la mañana. Conversamos con Galeb Moussa, analista internacional y presidente de la Federación de Entidades Argentino-Árabes de Buenos Aires.
bien amplio el panorama en Medio Oriente y la trascendencia, la importancia de esta cumbre de movimientos no